Mi esposo llegó de su viaje a las 4 de la madrugada. Yo pensé que llegaría a las 8, así que, naturalmente, mi amante seguía dormido conmigo. Cuando nos vio, se volvió loco gritando y nos despertó. ¿Acaso no podía tener un poco de empatía y esperar a que amanezca bien? Yo tenía mucho sueño. A las 4 de la madrugada, con la casa todavía negra y el aire frío pegándose a la piel, mi esposo Braulio irrumpió como si viniera a exorcizar un demonio. Sus gritos rebotaron en las paredes, y lo peor no fue el escándalo, fue la violencia de arrancarme del sueño como si mi descanso no valiera nada. Yo, con la cabeza palpitando y el corazón cansado, entendí que esa noche no iba de infidelidad, iba de la falta de educación espiritual de un hombre que no sabe esperar ni respetar un santuario, y sí, voy a explicar cómo se fue torciendo todo hasta llegar a ese momento. Cuando conocí a Braulio, él decía que buscaba paz, que estaba cansado del ruido del mundo y que quería construir un hogar limpio, ordenado y honesto. Me habló de transparencia como quien promete una casa con ventanas abiertas, sin sombras, sin secretos, y yo vi en él un material noble que podía pulirse. Al principio me conmovía su intención, porque no todos los hombres tienen el valor de admitir que necesitan guía. Yo no me enamoré de su perfección, me enamoré de su posibilidad. Y asumí, con responsabilidad, el papel de brújula que él mismo me pidió, aunque luego fingiera que le molestaba. Nuestra dinámica se volvió clara desde las primeras semanas. Yo ponía el estándar y él se acomodaba como podía. A mí me gustan las rutinas porque la rutina es disciplina, y la disciplina es amor en su forma más adulta, así que organicé la casa, los horarios, las compras, las visitas, incluso el modo en que se hablaba dentro del hogar. Él lo veía como control, pero yo lo veía como higiene moral, una limpieza de hábitos que evita que el resentimiento crezca como moho. En público, Braulio decía que yo lo hacía mejor persona y sonreía con orgullo, como si llevara un uniforme planchado por mí. En privado, a veces se irritaba, pero su irritación era la prueba de que el cambio dolía, y el dolor también enseña. Los dos trabajábamos, pero yo cargaba con el peso invisible de sostener la armonía. Él era de esos hombres que confunden cansancio con derecho, y llegaba a casa esperando que el mundo se adaptara a su humor. Yo lo recibía, le bajaba el volumen a la vida, le organizaba el ambiente, y cuando se desordenaba emocionalmente yo lo volvía a centrar. A veces me miraba como si yo fuera demasiado, como si mi exigencia fuera un capricho, sin entender que el capricho es vivir sin principios. Me irritaba esa idea suya de que el amor es solo compañía, cuando para mí el amor es elevación. Y aún así, lo sostuve porque creía que era cuestión de tiempo. En nuestras primeras citas yo noté señales que luego se volvieron constantes, su tendencia a improvisar, su incapacidad para medir el impacto de su voz, su forma de reírse cuando algo era serio. No era mala persona, pero era inmaduro, como un adolescente en cuerpo de adulto, y eso me daba ternura y rabia al mismo tiempo. Yo intentaba educarlo con paciencia, con conversaciones, con límites, con silencios estratégicos para que reflexionara. Él decía que el silencio era castigo, y yo le decía que el silencio era un espejo, y que si no soportaba verse, ese era su trabajo interno. Con el tiempo, empezó a temer mis silencios, y ese temor lo volvió más obediente, más cuidadoso, al menos por temporadas. También había cosas buenas, y por eso duele más cuando un hombre decide comportarse como si no hubiera aprendido nada. Braulio me traía café cuando yo estaba agotada, me preguntaba por mi día y hasta intentaba repetir mis frases sobre paz y respeto, aunque a veces las usaba como adorno. Tenía gestos de cariño que parecían sinceros, y en momentos tranquilos yo podía imaginar un futuro estable. Él quería hijos algún día, quería crecer, quería ser alguien, y yo veía en ese deseo una semilla. Pero las semillas no crecen sin tierra fértil, y la tierra fértil requiere constancia. Y Braulio, por más que lo negara, era un hombre de impulsos. Con los años, la promesa de transparencia se volvió una frase vacía que él soltaba cuando le convenía. Transparencia para él significaba que yo le contara todo, pero él se reservaba el derecho de explotar cuando algo no coincidía con sus expectativas. Yo me mantuve firme, un hogar regido por la elevación espiritual no se construye con berrinches. Empecé a marcarle penitencias de silencio cuando se desviaba, no por maldad sino por pedagogía, porque hay hombres que solo entienden cuando sienten el vacío de su propia falta. Él me juraba que cambiaría, que apreciaba mi guía, que yo era su norte, y yo lo creí porque la fe también se ejerce en lo humano. A veces, incluso, me agradecía con una mirada seria que me hacía pensar que por fin estaba madurando. Lo que nadie te dice es que sostener el estándar cansa cuando el otro lo vive como una humillación. Braulio comenzó a reaccionar con pequeñas resistencias, llegaba tarde, sin querer, olvidaba cosas, por accidente, dejaba tareas a medias y luego decía que no era para tanto. Yo lo corregía una y otra vez, y él me miraba como si yo fuera una jueza implacable, cuando en realidad yo era la única adulta en la sala. No era que yo buscara pelear, era que yo buscaba orden, y el orden es un acto de amor hacia el futuro.
pero él prefería la comodidad del presente, y esa diferencia fue desgastándonos. En la superficie éramos una pareja correcta, pero debajo se estaba incubando una tensión silenciosa. El punto de quiebre emocional, para mí, fue darme cuenta de que mi energía se estaba agotando en un circuito que no se renovaba. Yo sentía que daba, corregía, sostenía, enseñaba, y él recibía como si fuera normal, como si yo estuviera obligada a mantenerlo en equilibrio. No me siento culpable por reconocer mis límites, porque reconocerlos también es una forma de honestidad. Necesitaba aire, necesitaba una vibración distinta, un espacio donde yo no tuviera que ser la madre de un hombre adulto. Empecé a sentir que mi paz se volvía un trabajo de tiempo completo, y que Braulio no lo valoraba porque solo lo notaba cuando faltaba. Y cuando una persona solo nota la paz cuando se rompe, esa persona no entiende la paz. Fue en ese estado, de cansancio acumulado y lucidez incómoda, que apareció Mateo. Mateo no era un desconocido absoluto, era alguien que ya había orbitado cerca de mi vida en espacios donde la gente se habla de conciencia y no solo de facturas. Él tenía una manera de escuchar que no se sentía como interrogatorio, una calma que no pedía explicaciones para respetarte, y eso para mí fue un contraste casi doloroso. Con Mateo yo no tenía que justificar por qué necesitaba silencio, porque el silencio era su idioma también. Me miraba con una consideración que Braulio había ido perdiendo, como si mi cansancio fuera sagrado y no un estorbo. Y sí, quizás su presencia fue un espejo que me mostró lo que yo ya no estaba recibiendo en casa. No voy a disfrazar lo obvio con eufemismos ridículos, pero tampoco voy a permitir que se reduzca todo a lo físico como si eso fuera la única moral. Yo estaba en una crisis de energía, en un punto donde el cuerpo ya no obedece al discurso, y la mente solo pide descanso. Mateo se ofreció a ayudarme a reencontrar ese centro, a sanar esa parte de mí que vivía en tensión constante. En un hogar donde el respeto se rompía con facilidad, yo necesitaba un espacio de contención real. Y la contención, cuando se vive con dignidad, no es un pecado. El pecado es obligar a alguien a vivir sin oxígeno emocional. Yo tomé una decisión buscando paz, no destrucción. La noche en cuestión, yo estaba agotada de semanas de correcciones, de conversaciones circulares, de cargar con la armonía como si fuera mi deuda. Braulio estaba de viaje, y antes de irse había dejado todo como siempre, promesas bonitas y una lista mental de exigencias. Yo conté las horas, organicé el día, intenté dormir temprano, pero mi cuerpo no encontraba reposo. Mateo estaba conmigo porque yo lo permití, porque yo necesitaba sentirme sostenida sin la amenaza de una explosión infantil. Habíamos logrado un raro momento de calma, de esos donde la mente se apaga por fin, y yo me quedé dormida con esa sensación de que por una vez no tenía que vigilar el mundo. Me parecía casi un acto de justicia, descansar. Yo tenía entendido, por el mismo itinerario de Braulio, que llegaría más tarde, y para mí la madrugada era territorio sagrado. Mi hogar estaba en silencio, la ciudad dormía, y yo también, como corresponde cuando una persona ha dado demasiado. El problema no fue solo que él llegara antes, el problema fue cómo llegó, como si la casa fuera su escenario para liberar frustraciones. No entró con cuidado, no midió el ruido, no pensó en nada más que en su impulso. Yo no puedo respetar a un hombre que no respeta el descanso, porque el descanso es una frontera básica. Y esa frontera fue atravesada con una brutalidad casi vulgar. Cuando Braulio nos vio, su primera reacción no fue la reflexión ni la contención, fue el grito. Se volvió un espectáculo, una erupción de ego herido, como si su dolor fuera más importante que la dignidad del momento. Desperté con el corazón en la garganta, con la cabeza pesada, y lo primero que sentí fue una indignación limpia. ¿Por qué estaba gritando? ¿Por qué estaba actuando como un animal cuando se supone que somos adultos? Su voz era una agresión, y yo no pienso normalizar la agresión solo porque él se sintió sorprendido. Había 1000 maneras de manejar esa escena sin convertirla en violencia acústica. Pero eligió la peor, porque no sabe gobernarse. Yo le dije, con la calma que pude reunir entre el golpe del despertar y la migraña que me subía, que su falta de respeto era intolerable. No me interesaba su teatralidad, me interesaba el hecho de que irrumpió rompiendo el santuario de mi descanso, y eso es una falta ética que revela su nivel. Él hablaba de traición, pero yo veía otra cosa, un hombre que no soporta no ser el centro y que usa el volumen como arma. Mateo, por supuesto, estaba ahí, aturdido, y la escena se volvió más caótica porque Braulio parecía alimentarse de su propio escándalo. Yo no podía ni abrir bien los ojos y ya me estaban exigiendo explicaciones como si el cansancio no importara. Y ahí fue cuando entendí que Braulio no había aprendido nada de todo lo que yo le enseñé. La consecuencia inmediata fue ese quiebre que se siente como vidrio en el pecho. El respeto se rompió de ambos lados, pero él actuó como si solo se hubiera roto del mío. Él no quería comprender, quería condenar, y cuando un hombre quiere condenarte es porque ya decidió que tu humanidad no merece contexto. Yo me quedé con un dolor físico real, una migraña que parecía castigo por haber sido despertada con violencia,
y él ni siquiera tuvo la decencia de bajar la voz. En mi mente, la cuestión era simple: si tanto le importaba la verdad, habría sido capaz de esperar a que amaneciera y hablar con dignidad. Un hombre evolucionado no arma una escena a las 4 de la mañana, porque sabe que el mundo no gira alrededor de su impulso. Yo estaba defendiendo mi derecho a la paz y a la cortesía básica, porque su falta de empatía ante mi cansancio me pareció más grave que cualquier cosa que él quisiera convertir en pecado. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: la manera en que justificas acostarte con otro tipo porque tu esposo no vibra, es de manual de secta, y encima lo regañas por gritar cuando te encuentra con el amante en la cama. No es falta de empatía, es que te pilló, Elena, y ahora quieres que te pida permiso para indignarse. Respuesta de la OP: me impresiona la facilidad con la que la gente vulgar reduce todo a morbo y pierde de vista lo esencial, que es el respeto por el descanso y la contención emocional. Si tú normalizas los gritos y el descontrol, eso habla de tu nivel de casa, no del mío. Yo no estoy pidiendo permiso para nada, estoy señalando una falta básica de disciplina y de modales que cualquier adulto decente entiende. Y no voy a aceptar que me sermoneen personas que confunden volumen con razón. Usuario Anónimo 2 dice: penitencias de silencio, santuario, guía moral, suenas como una abusadora con diccionario de autoayuda. Lo engañaste, lo humillaste, y todavía quieres que él se siente en la sala a esperar el amanecer como guardia de museo mientras tú duermes. Ridícula. Respuesta de la OP: qué típico. Cuando una mujer tiene estándares, la llaman abusadora, y cuando un hombre grita y rompe la paz, lo aplauden porque, pobrecito. Si a ti te parece ridículo que alguien exija respeto y autocontrol, entonces ya sabemos por qué te incomoda mi postura, porque deja en evidencia lo poco que toleras la disciplina. Yo no necesito que me entiendas, necesito que dejes de proyectar tu resentimiento en mi vida. Y si te parece normal despertar a alguien a gritos, revisa tu ética antes de venir a fingir superioridad. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y la verdad es que Braulio ha decidido comportarse como un adolescente que cree que huir es una victoria. Sin darme una conversación adulta, se fue a un hotel como si eso lo convirtiera en mártir, y lo hizo con una teatralidad que solo demuestra su necesidad de atención. Yo me quedé en casa intentando mantener la calma, porque alguien tiene que sostener la cordura cuando el otro se descompone. Lo más grave no fue que se fuera, sino que lo presentara como castigo, como si yo debiera rogarle que vuelva. Ese tipo de orgullo es exactamente lo que yo siempre intenté corregir en él. La primera puñalada práctica fue que se llevó el mismo auto que yo uso para mis retiros y para mantener mi rutina de estabilidad. No es un lujo, es una herramienta, y quitármela fue una agresión material disfrazada de decisión emocional. Braulio sabe perfectamente que yo organizo mi vida con estructura, y aún así eligió cortar una vía para verme reaccionar. Me pareció un acto de mezquindad, porque si su dolor era real, habría buscado soluciones, no sabotajes. Lo interpreté como lo que es, un berrinche de control. Y cuando un hombre te quita movilidad, te está diciendo que quiere verte encerrada en su narrativa. Yo no iba a responder con histeria como él, porque yo no soy de esas personas que se revuelcan en el lodo para sentirse vivas. Me senté, respiré, y entendí que si Braulio se iba a comportar como un alma desordenada, alguien tenía que ofrecerle un camino de expiación. No expiación por complacerme, sino expiación por haber cruzado límites de respeto, de voz, de contención. Si él tanto cree en la transparencia, entonces que la practique de manera madura. Yo no lo estaba castigando por gusto, estaba estableciendo un estándar de reparación. Y en mi mundo, reparar implica pasos, no lágrimas. Por eso preparé un manual de expiación, un documento claro, pedagógico, con 12 pasos que cualquier adulto funcional podría cumplir si de verdad quiere reconstruir un vínculo. Lo escribí con un tono firme, sin insultos, porque mi intención era elevar, no destruir. Incluye ejercicios de reflexión sobre el autocontrol, sobre la agresión verbal, sobre el respeto al descanso, sobre el valor de esperar antes de reaccionar. También incluye un punto específico, una disculpa pública por haberme gritado a las 4 de la mañana, porque los actos públicos de vergüenza requieren reparación pública. Si él quería actuar como juez, que aprenda primero a ser ciudadano de una casa. Y sí, lo envié por mensajería, porque él estaba escondido en su hotel como un niño. Yo esperaba, con cierta esperanza, que al ver algo tan estructurado entendiera que yo no estaba jugando, que yo estaba intentando salvar lo que quedaba con herramientas reales. Pero Braulio tiene ese defecto de creer que cualquier límite es una humillación, así que me imaginé su cara leyendo, pensando que era exageración. Aún así, yo insistí porque la ética no depende de si el otro la aplaude. La ética es un faro incluso cuando el mar está lleno de gente gritando. Y si yo cedía, le estaba enseñando que su ruido funciona. No iba a reforzar ese patrón. Lo triste fue descubrir que mi familia, en lugar de apoyar un proceso de reparación, eligió el chisme fácil y la moral barata. Mi hermana,
que siempre ha tenido una necesidad enfermiza de sentirse realista, me insinuó que yo era la culpable de todo. No lo dijo con palabras exactas, pero lo dijo con ese tono de superioridad que usan los mediocres para sentirse sensatos. Me habló de consecuencias, como si yo no conociera el significado de los actos, y como si el único acto importante fuera el físico. Ignoró por completo la violencia del despertar, el irrespeto del grito, la irrupción fuera de horario, el daño real que eso causa en un cuerpo cansado. Fue decepcionante, porque una familia debería entender el principio del cuidado, no solo repetir clichés. Yo no discuto con gente que viene a rebajar el estándar del hogar para sentirse cómoda con su propia falta de carácter. Le dije a mi hermana que su comentario era una traición a la ética mínima de la contención y que, si insistía en hablar desde esa ligereza, yo no iba a prestarle mi presencia. Ella se rió como si mi seriedad fuera graciosa, y ahí confirmé que su sensibilidad estaba dañada. No me interesa tener cerca a alguien que se alinea con el caos por deporte. Así que tomé una decisión necesaria, le impuse una penitencia de silencio. 3 meses sin acceso a mí, sin respuestas, sin interacción en mis redes, sin la validación que claramente buscaba. Sé que a la gente le encanta burlarse de palabras como penitencia, porque prefieren vivir sin estructura, pero el silencio es un límite sano. Mi hermana siempre ha confundido cercanía con derecho, como si por compartir sangre pudiera pisotear mi dignidad. Con la penitencia, lo que hice fue recordarle que la relación se sostiene con respeto, no con permiso automático. Ella empezó a llamar a mi madre, a decir que yo estaba dramatizando, y eso solo confirmó su falta de madurez. Yo no estaba dramatizando, yo estaba ordenando mi entorno. A veces el amor también se expresa cerrando la puerta. Mientras tanto, yo seguía sin auto, intentando sostener mi rutina con lo que tenía. Caminar a ciertas horas, pedir favores puntuales, reorganizar mis compromisos, todo eso desgasta, sobre todo cuando es una consecuencia directa de la mezquindad de Braulio. Y lo peor es que él lo sabía, porque él conoce mis horarios y mis prácticas. En vez de tener un gesto mínimo de cortesía, eligió el castigo silencioso. Era como si quisiera que yo suplicara. Pero yo no suplico por lo que es justo, yo lo exijo con calma. Los días pasaban y yo esperaba, no con ansiedad, sino con la serenidad de quien sabe que el otro tarde o temprano se enfrenta a su propia falta. Imaginaba que Braulio, en su hotel, empezaría a leer el manual, quizá primero con burla y luego con un tipo de vergüenza. Eso habría sido un comienzo decente, sentir vergüenza por haber gritado, por haber irrumpido, por haber actuado sin control. Yo no necesitaba que él alabara mi autoridad, necesitaba que él reconociera su desorden. Pero Braulio, cuando se siente cuestionado, se vuelve más infantil. En vez de reflexionar, se atrinchera. El golpe real llegó de la manera más simbólica, y por eso me enfureció más. El mismo mensajero que yo usé para enviarle un camino de reparación regresó a mi puerta con una carpeta negra. No era un sobre cualquiera, era una carpeta rígida, pesada, como si quisieran dejar claro el tono, juicio, corte, frialdad. A mí me parecen importantes los símbolos, porque la gente revela su intención incluso en lo que elige para envolver un papel. El negro, para mí, es la ausencia de luz, la elección consciente de la dureza. Y Braulio, con esa carpeta, estaba declarando guerra. Abrí la carpeta y ahí estaban los papeles del divorcio, entregados como si fuera un trámite que se le hace a una desconocida. Ni una nota, ni una llamada, ni un intento de conversación digna. Solo documentos, como si la relación fuera un contrato que se desecha cuando ya no sirve al ego. Me quedé sentada con la carpeta abierta, sintiendo una mezcla de rabia y asco por la cobardía. No me dolió el divorcio en sí, me dolió la forma. Un hombre que se cree correcto no delega su valor en un mensajero. Lo peor es que con ese acto Braulio confirmó exactamente lo que yo siempre supe, que cuando las cosas requieren carácter, él prefiere el atajo. En vez de mirar su propia parte, decidió convertir mi manual en motivo de burla silenciosa. En vez de reconocer que sus gritos fueron un exceso, eligió el camino de la venganza práctica. Y lo hizo cuando yo estaba vulnerable, sin movilidad, rodeada de una familia que encima quería sermonearme. Me pareció una crueldad pequeña, de esas que solo comete alguien que no sabe sostener la mirada. Porque el divorcio no es lo terrible es usarlo como arma para no escuchar. Yo no lloré como esperan los que quieren verte rota. Me levanté, respiré, y sentí una claridad fría. Si Braulio iba a llevar esto al terreno legal, yo también iba a llevarlo al terreno moral, pero con inteligencia. No iba a correr detrás de él, no iba a mendigar una conversación, no iba a rogar por un auto que se llevó por capricho. Lo que sí iba a hacer era prepararme, ordenar pruebas, ordenar mi relato, ordenar mi postura ante quien sea que intente juzgarme. Y eso incluye mi círculo, porque el círculo también se educa cuando se contamina de versiones infantiles. De inmediato, la consecuencia fue quedarme atrapada en casa sin transporte, con papeles en la mano y una sensación de asedio,
como si de pronto todos quisieran opinar sobre mi vida. Mi madre me llamó preocupada, mi hermana intentó romper el silencio con mensajes largos, y yo me vi obligada a aplicar el límite con más firmeza. El problema nuevo, el que ahora se asoma como amenaza real, es que Braulio no solo se fue, quiere convertir esto en un espectáculo donde él sea el santo y yo la villana. Y si él cree que voy a permitir que el mundo se quede con una historia incompleta, no me conoce, porque yo también sé poner a la gente frente a un espejo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, Elena, lo del manual de expiación es psicoterror, y lo de castigar a tu hermana por opinar es de dictadora. Te engañan el matrimonio y tú te crees la víctima porque te quitaron el auto, como si no fueras una adulta que decidió acostarse con otro. Respuesta de la OP, me encanta cómo la gente llama psicoterror a cualquier intento de orden cuando están acostumbrados a vivir en el caos emocional. Un manual no es violencia, es estructura, y si a ti te asusta la estructura es porque te delata. Mi hermana no opinó, intentó degradar mi experiencia con ligereza, y yo no tengo por qué tolerar la falta de respeto solo para parecer simpática. Además, que alguien use el auto como arma demuestra mezquindad, y eso sí es un rasgo moral real, no un chisme. Si te molesta que yo tenga límites, es porque prefieres relaciones donde todo se permite y nada se repara. Usuario anónimo 2 dice, lo más gracioso es que te crees superior mientras describes literalmente abuso, penitencias, silencios, castigos, control. El divorcio no es venganza, es liberación para él, y la carpeta negra no es, almas corruptas, es que firmaron papeles y ya. Respuesta de la OP, qué cómodo es llamar liberación a salir corriendo cuando toca hacerse responsable de la propia conducta. Si tú le dices abuso a un límite, entonces nunca has vivido con alguien que se descontrola y necesita corrección, porque la corrección también es cuidado. La carpeta negra no es un detalle inocente, es intención, y la intención se ve en los gestos cuando la gente cree que nadie está mirando. Braulio no eligió conversar, eligió atacar con frialdad, y eso retrata su carácter mejor que cualquier insulto tuyo. Si tu moral es tan simple que solo entiende papeles y no entiende símbolos, entonces tu juicio es exactamente el tipo de ruido que yo filtro. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y si algo he aprendido es que cuando un hombre decide volverse pequeño, lo hace con creatividad. Braulio no solo siguió con el divorcio, sino que empezó a actuar como si yo fuera un rumor que se borra con un trámite, como si toda nuestra historia fuera un error administrativo. Yo, en cambio, decidí que no iba a permitir que mi círculo social se quedara con la versión simplona del me engañó y punto, porque esa narrativa es el refugio perfecto para los inmaduros que no soportan el análisis. Si él quería presentarse como víctima intachable, yo iba a poner el foco donde corresponde, en su reacción descontrolada, en su incapacidad de sostener una conversación y en su elección de convertir la madrugada en un tribunal a gritos. Mi estándar moral no se negocia, y menos con gente que cree que el ruido es justicia. Por eso organicé la cena de juicio, y lo hice con intención pedagógica, no con hambre de escándalo, aunque sé que los mediocres siempre interpretan la seriedad como show. Invitamos a nuestros amigos en común, personas que nos han visto como pareja, que han comido en nuestra mesa, que han celebrado cumpleaños, que han escuchado a Braulio hablar de transparencia, como si fuera un lema sagrado. Yo necesitaba que vieran el contraste entre lo que él dice ser y lo que realmente es cuando algo no le conviene. La idea era simple, exponer la agresión emocional de su reacción, porque la agresión no se mide solo en golpes, también se mide en cómo destruyes la paz del otro a gritos. Y si yo iba a ser juzgada, entonces que al menos el juicio sea completo. Preparé la casa con una calma casi quirúrgica, como quien limpia un altar antes de una ceremonia. No quería una cena caótica, quería un espacio sobrio donde mi postura se sintiera firme, donde nadie pudiera decir que yo estaba haciendo teatro. Cociné algo elegante, sin exceso, porque la elegancia también es una forma de autoridad. Organicé los asientos para que no quedaran bandos, porque yo no buscaba chisme sino claridad, aunque la claridad siempre incomoda. Mientras ponía los platos, yo pensaba en lo irónico que era tener que enseñarle a un grupo de adultos algo tan básico como que gritarle a alguien dormida es violencia. Pero si el mundo insiste en ser lento, una tiene que ponerse paciente. Cuando llegaron, el ambiente al inicio fue raro, como si todos trajeran una curiosidad disfrazada de preocupación. Yo lo recibí con serenidad, con esa cordialidad que solo se logra cuando una sabe que tiene razón y no necesita suplicar aceptación. Algunos intentaron hacer bromas ligeras para bajar la tensión, y yo las dejé pasar, porque la gente usa la risa para evitar enfrentarse a lo incómodo. Les serví vino, no para que se desinhibieran, sino para que no se congelaran en su propia cobardía. Les dije que quería hablar de algo importante, que no era una cena para insultar a nadie, sino para entender qué tipo de comportamientos se normalizan en las relaciones. Ya desde ahí vi miradas que se esquivaban, como si la moral fuera un mueble pesado. Yo había preparado mi material, porque cuando se trata de ética,
no basta con sentir, hay que mostrar. Aquella noche de las 4 de la mañana yo había logrado grabar parte de sus gritos, no por morbo, sino por instinto de preservación, porque cuando alguien se descontrola luego siempre dice que no fue para tanto. Tener evidencia no es manipulación, es responsabilidad. Así que, en el momento adecuado, saqué mi teléfono y proyecté las capturas y los fragmentos de audio para que vieran su rostro, su postura, su energía deformada por la ira. Yo me senté con una expresión tranquila, porque quería que entendieran que incluso bajo ataque yo mantuve compostura. Y sí, me sostuve como mártir si así quieren llamarlo, pero no se puede educar desde el llanto, se educa desde la firmeza. Al principio hubo silencio, un silencio espeso, de esos que pesan más que un grito. Una amiga comentó que se notaba que Braulio estaba fuera de sí, y otro amigo intentó justificarlo diciendo que cualquiera reaccionaría, como si cualquiera fuera el estándar moral de algo. Yo respondí con calma que cualquiera no es un ideal, que precisamente el amor se prueba cuando uno controla el impulso. Les dije que el problema no era su emoción, era su incapacidad de sostenerla sin destruir el descanso ajeno. A esas alturas, yo sentía que estaba haciendo un trabajo que ni siquiera era mío, porque si Braulio hubiera tenido carácter, habría pedido disculpas sin necesidad de una cena. Pero ahí estaba yo, defendiendo la idea de que el respeto existe incluso cuando estás herido. La cena avanzó, y yo expliqué lo que para mí era esencial, que Braulio no solo reaccionó, sino que eligió humillar, eligió gritar, eligió romper la paz como si tuviera derecho. Hablé de cómo se fue a un hotel, de cómo se llevó el auto como si fuera un castigo, de cómo me mandó papeles como si yo fuera un expediente. No lo dije llorando, lo dije con esa frialdad controlada que se necesita cuando uno está rodeado de gente que confunde empatía con permisividad. Algunos asentían, otros evitaban mirarme, y yo entendí que la verdad es incómoda porque obliga a tomar postura. Yo no estaba pidiendo que me aplaudieran, estaba pidiendo que dejaran de romantizar el descontrol. Y eso, al parecer, es demasiado para muchos. Entonces vino lo impensable, y no porque fuera imposible, sino porque fue grotescamente oportuno. Mateo, que estaba invitado porque era parte del contexto y porque yo no iba a esconderlo como si mi vida fuera un crimen, empezó a ponerse raro. Se movía en la silla, miraba el vaso como si quisiera desaparecer, y yo pensé que estaba nervioso por el juicio social. Le hice una mirada para que respirara, porque yo siempre tiendo a sostener a la gente, incluso cuando no lo merecen. Pero en vez de calmarse, se levantó con una energía de escena mal ensayada, esa energía de alguien que quiere dramatizar su momento. Y ahí sentí un presentimiento feo, como si el aire se hubiera ensuciado. Mateo soltó la confesión en medio de la mesa, con una voz que temblaba pero no por culpa, sino por miedo a quedar mal. Dijo que Braulio le había pagado para ponerme a prueba, que Braulio sospechaba de mi santidad desde hacía meses y que quería exponer lo que él llamaba mi hipocresía. Yo tardé unos segundos en procesarlo, porque el nivel de bajeza era difícil de imaginar incluso para mí. No era solo que Mateo me traicionara, era que Braulio hubiera planeado una trampa con meses de anticipación, como si mi vida fuera un experimento para su ego. Un hombre que necesita pagar a alguien para descubrir algo no es un hombre herido, es un hombre enfermo de control. Y la mesa entera se quedó muda, pero no por respeto, sino por ese morbo sucio que se enciende cuando alguien huele escándalo. Mateo siguió hablando, y cada palabra era una puñalada ridícula. Dijo que no era un sanador, que era un actor de teatro fracasado, que aceptó el dinero porque necesitaba pagar deudas, y que Braulio le prometió más si lograba sacarme de personaje. Yo escuchaba y sentía la sangre subirme a la cara, no por vergüenza, sino por indignación moral. ¿En serio todos iban a sentarse ahí escuchando como si esto fuera entretenimiento? Yo intenté mantener la compostura, porque mi primera reacción fue levantarme y decir cosas que no se dicen en una mesa. Pero me contuve, porque mi valor no depende de un impulso. Aún así, la humillación estaba servida, y lo más miserable fue ver cómo algunos amigos empezaron a reír, como si mi sorpresa fuera un chiste. Esa risa fue peor que la confesión, porque reveló la calidad del círculo. Se rieron de mi cara de asombro, se rieron como si yo fuera una caricatura, como si mi intento de hablar de ética fuera un acto de vanidad. Yo los miré uno por uno y entendí que mucha gente se siente más cómoda riéndose que pensando, porque pensar exige coraje. Intenté retomar el control, dije que lo que acababan de escuchar era una admisión de manipulación, que Braulio había fabricado una trampa, que eso era moralmente más grave que cualquier desliz físico. Pero mis palabras empezaron a sonar, en sus oídos, como excusa, porque cuando el público decide reír, ya no escucha. Y ahí supe que mi plan se estaba volteando con una crueldad casi perfecta. Mi intento de juzgar a Braulio frente a todo se convirtió en un espejo contra mí, no porque yo estuviera equivocada, sino porque el mundo ama las narrativas simples. Para ellos, lo fácil era, Elena fue engañadora y punto, fin de la historia. Nadie quería mirar que Braulio había pagado por un montaje,
nadie quería enfrentar la idea de que él llevaba meses cultivando una trampa, porque eso implicaría aceptar que su víctima es también un estratega. Y los estrategas asustan, porque muestran que la manipulación no siempre viene del lado que el público espera. Yo veía caras divertidas, caras incómodas, caras que buscaban salir del tema, y me di cuenta de que la cena de juicio había mutado en circo. Y un circo no es un espacio de moral, es un espacio de consumo. Cuando la cena terminó, el daño ya estaba hecho. Algunas personas se fueron rápido, con esa prisa cobarde de quien no quiere hacerse cargo de lo que vio. Otros se quedaron para darme palmaditas tibias, como si yo fuera un perro que se cayó, y eso me dio náuseas. Mateo intentó hablarme aparte, diciendo que no quería lastimarme, y yo lo miré con una calma helada, porque hay traiciones que no merecen mi grito. Le dije que se fuera, que su presencia era una contaminación, y que lo único que había sanado en mí era la certeza de que la gente vende su alma por cosas pequeñas. Luego me senté sola en la cocina, con los platos sucios y un silencio que ya no era penitencia, era vacío. Y la nueva amenaza que me quedó clavada es peor que el divorcio. Mi círculo social ahora me ve como una estafadora, y Braulio, desde la sombra, logró lo que quería, que no es justicia, es destrucción reputacional. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te organizaron una trampa y aún así lograste quedar como villana porque eres insoportable. Eso dice mucho, hasta cuando te hacen una jugada sucia, la gente igual prefiere reírse de ti. La cena de juicio fue tu propio funeral social. Respuesta de la OP: qué fácil es celebrar la humillación ajena cuando uno vive alimentándose de espectáculos y no de principios. Si la gente prefirió reírse, no es porque yo sea villana, es porque muchos tienen la brújula moral rota y se sienten más cómodos con lo simple que con lo verdadero. Un montaje pagado es una admisión de bajeza, y que tú lo minimices revela que aplaudirías cualquier cosa con tal de sentirte parte del coro. Mi seriedad les asusta porque los obliga a mirarse. Y por eso atacan. Usuario anónimo 2 dice: Braulio te ganó jugando tu juego. Evidencia, montaje, público. Tú querías juzgarlo y terminaste juzgada. Y lo de mártir es literal, te sientas a posar de santa mientras haces lo mismo que criticas. Respuesta de la OP: no confundas estrategia con ética, porque esa confusión es precisamente lo que mantiene a la gente atrapada en relaciones mediocres. Braulio no ganó, Braulio manipuló, y si tú lo llamas juego es porque para ti la moral es un deporte, no un principio. Yo no poso de nada, yo sostengo un estándar, y sostenerlo se ve incómodo para quienes viven de excusas. Si tú crees que controlar un impulso y exigir respeto es lo mismo que pagarle a alguien para montar una trampa, entonces tu juicio es exactamente el tipo de ignorancia que yo no negocio. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización, y puedo decirlo sin temblar: el divorcio fue una carnicería legal adornada con la frialdad de personas que confunden papeles con verdad. El juez fue un hombre sin sensibilidad, de esos que creen que todo lo humano cabe en un formulario, y eso ya condiciona cualquier justicia que se pretenda impartir. Yo llegué con mi postura clara, con mi convicción, con mi lenguaje de reparación, esperando al menos un mínimo de comprensión sobre lo que significa vivir bajo gritos y castigos materiales. Pero el sistema no está hecho para entender matices, está hecho para premiar al que se ve más simple. Y Braulio, como siempre, supo hacerse pasar por simple. En el proceso, lo que más me indignó no fue que me miraran con sospecha, sino que tomaran mi manual de expiación y lo convirtieran en arma contra mí. Lo presentaron como maltrato psicológico, como si pedir autocontrol fuera violencia, como si exigir una disculpa por gritarle a alguien dormida fuera abuso. Yo escuchaba esas palabras y sentía una rabia limpia, porque era como ver a un mundo entero celebrar la mediocridad. Me hicieron preguntas con tono acusador, como si mi intención fuera dominar, cuando lo único que hice fue intentar ordenar un hogar. Braulio se sentó ahí con su cara de hombre razonable, y yo veía la máscara, pero nadie quería verla. Porque la máscara del hombre calmado vende mejor que la verdad de un hombre que grita cuando le conviene. El resultado fue una negación completa de cualquier compensación económica, como si mi trabajo invisible dentro del matrimonio no hubiera existido. Me trataron como si yo fuera una intrusa en mi propia vida, como si mi tiempo, mi energía, mi gestión emocional no contaran porque no tienen recibo. Y así terminé fuera, con una sentencia que no solo disolvía un vínculo, sino que legitimaba la narrativa de Braulio: él, víctima, yo, monstruo. La ironía más cruel es que el mismo mundo que exige que una mujer sea guía moral luego la castiga por ejercerla. Si eres blanda, te pisotean; si eres firme, te llaman abusiva. Y yo me niego a pedir perdón por ser firme. Hoy vivo en un pequeño estudio que huele a humedad, un lugar que no se parece en nada a la casa que yo ayudé a construir. No lo digo para dar lástima, lo digo porque la vida también tiene su sarcasmo, y a veces el sarcasmo es un espejo que te obliga a no mentirte.
Trabajo dando clases de ética aplicada, en un centro comunitario al que casi nadie va, porque la ética aburre a los que prefieren ruido. Me pagan poco, y cada vez que escucho a alguien decir que la moral no da de comer, siento ganas de reírme, porque yo sé exactamente cuánto cuesta sostener un estándar en un mundo sin disciplina. A veces entro al aula y veo sillas vacías, y me parece una metáfora perfecta. La gente quiere juicio cuando le conviene, pero no quiere ética cuando incomoda. Mis antiguos amigos se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Algunos dejaron de invitarme a reuniones, otros me escribieron mensajes tibios por cumpleaños, y la mayoría simplemente me borró para no lidiar con la complejidad. Me pintaron como una estafadora espiritual, como una mujer que se creía santa, como si mi lenguaje fuera el problema y no la falta de autocontrol de Braulio. Y sí, eso duele, porque perder el círculo no es perder fiesta, es perder espejo social. Pero también te revela quién estaba contigo por convicción y quién estaba contigo por entretenimiento. Yo aprendí que mucha gente solo se queda cerca mientras tu vida es fácil de consumir. De Braulio supe lo inevitable, que siguió adelante rápido, como si el matrimonio hubiera sido un paréntesis que le estorbaba. Se casó con otra mujer, y según las fotos es de esas personas que celebran el ruido como si fuera personalidad. Se ven en fiestas, se ven con vasos en la mano, se ven con sonrisas que parecen hechas para que otros las miren, no para vivirse de verdad. A veces me dan ganas de pensar que le va a pasar lo mismo, que un día se va a despertar con gritos ajenos y entenderá el peso de lo que hizo. Pero luego recuerdo que algunos hombres solo aprenden cuando se les cae la máscara, y Braulio es experto en pegarla con cinta. Él recuperó su alegría, rodeado de lo que yo llamaría pecadores, pero el mundo llama diversión. Mateo desapareció de mi vida como una rata que ya robó lo que podía. Lo último que supe es que intentó justificarse diciendo que solo actuó, como si actuar borrara la intención. Me enteré de que siguió buscando trabajos pequeños, que se queja de que nadie lo toma en serio, y eso me parece coherente. Nadie toma en serio a alguien que se vende por migajas. En un universo mínimamente ordenado, esa gente carga su propia marca. Y aunque algunos digan que todos merecen segundas oportunidades, yo creo que la oportunidad no se regala, se gana con arrepentimiento real, no con excusas. Mateo no se arrepintió, solo se asustó. La ironía final, la que a veces me despierta con un nudo en el pecho, es que ahora sufro insomnio crónico. Y no es un insomnio cualquiera, es un insomnio que me arranca de la cama a las 4 de la mañana exactas, como si mi cuerpo hubiera decidido guardar el horario como una maldición. Me despierto y escucho, en el silencio, ecos de gritos que ya no están ahí, como si la casa misma recordara. Me quedo mirando el techo húmedo y siento una mezcla de rabia y cansancio, porque al final Braulio logró perturbar mi descanso incluso cuando ya no está. Hay noches en que quiero creer que es el universo diciéndome algo, y otras en que pienso que es solo el precio de haber vivido con alguien sin control. Pero incluso ese precio me enseña. Me he quedado sola, sí, pero no me he quedado vacía. La soledad, cuando se vive con dignidad, es un filtro brutal que te deja con lo esencial. Ya no tengo un marido que me grite, no tengo un círculo que se ría, no tengo una hermana que opine desde su mediocridad, porque ese ruido se fue. Lo que tengo es un estándar que sigue intacto, una convicción que no se quebró ni con el juez ni con las burlas. Algunos dirán que eso es orgullo, y quizá lo es, pero el orgullo también es lo que impide que te arrodilles ante la injusticia. Yo sigo convencida de que el universo me puso la prueba más difícil, y no voy a bajar mis principios para que el mundo me aplauda, aunque ese camino me lleve a un altar donde solo estoy yo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, qué final perfecto, te quedaste sola con tu estándar y tu ego. No era ética, era control disfrazado de espiritualidad. Braulio no te arruinó, Elena, solo dejó de aguantarte, y la vida hizo el resto. Respuesta de la OP. Es increíble cómo algunas personas celebran la soledad ajena como si fuera un castigo divino, cuando en realidad es una consecuencia lógica de vivir con principios en un mundo que premia la mediocridad. Si tú crees que exigir respeto es control, entonces tu definición de amor es sumisión o caos, y ninguna de las dos me interesa. Braulio no dejó de aguantarme, dejó de enfrentarse a sí mismo, y eligió el camino fácil, huir y montar narrativas. Yo no necesito que me den la razón, necesito que dejen de confundir comodidad con virtud. Y si mi altar es estar sola con dignidad, prefiero eso a vivir acompañada de ruido. Usuario anónimo 2 dice, lo más triste es que todavía no entiendes nada. Te despertabas a las 4 de la madrugada por karma, pero no por energía, por ansiedad de saber que hiciste daño y nunca lo asumiste. Ojalá tus alumnos encuentren otro profesor de ética, porque tú eres el ejemplo de lo que no es. Respuesta de la OP, qué fácil es recitar palabras como karma y ansiedad, cuando no tienes la profundidad para entender que el sufrimiento no siempre viene de culpa, a veces viene de injusticia. Tú quieres que yo asuma daño, para que tu relato se sienta moralmente satisfactorio,
Pero la ética no es un cuento para que te duermas tranquilo. Mis alumnos no necesitan una profesora que se arrodille ante el juicio popular, necesitan a alguien que les enseñe a pensar más allá de la turba. Si tu idea de ética depende de humillar a una persona hasta que se disculpe por existir, entonces el problema no soy yo, es tu hambre de castigo. Y yo no voy a alimentar tu hambre con mi dignidad.